Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro conversatorio. Mm. Bienvenidos a todos. En un momento comenzamos, damos al 100% el inicio. Les voy a pedir que nos ayuden a compartir este en vivo, por favor, para que más personas se vayan sumando. ¿Ok? Entonces, en un momento regreso con ustedes.
Ok, iniciamos. Hola, muy buenos días. Un gusto tenerlos aquí nuevamente al inicio para poder estar platicando sobre cuentos y leyendas de Yucatán. Como saben, vamos a tener un gran invitado, el que nos ha estado acompañando en emisiones anteriores, que es el guía de turistas Jenner Vallejos. Muy Hola, buenos muy días, buenos Jenner. días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles de nuevo. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo te trata la pandemia? Tranquilo, bien, bien. Ahí andamos preparándonos, alistándonos para ya iniciar una etapa nueva post-COVID en las zonas arqueológicas, en todo lo que es el área colonial, cenotes, haciendas. Y pues más que nada con buena actitud, motivación, porque es la mejor manera para poder sobresalir en esta situación de cuarentena. Hay que estar siempre motivados y positivos. Claro, cierto. Hay que invitar a todos nuestros agentes de viajes que se mantengan positivos. Ya parece que hay luz al final del túnel, entonces es nada más cuestión de aguantar. Nos manda saludos Lourdes Ayaquica. Muy buenos días. Gracias por estar Hola aquí. Lourdes, muy buenos días. Muy Pedro buenos días. Meléndez. ¿Qué tal, Pedro Meléndez? Muy buenos días, un gusto. Muchas Te mando gracias, Lourdes. saludos. Muchísimas gracias. Un abrazo, saludos. Ok. Les recuerdo que pueden ir comentando en este en vivo y nosotros vamos pasando los mensajes que ustedes con mucho cariño nos dejan y vamos a ir contestando. Igual, si van teniendo dudas o comentarios en el transcurso de la transmisión, adelante. ¿Qué te parece, Jenner, si empezamos? Adelante, sí, de hecho, pues eso haría interactivo la transmisión. O sea, si hay alguna duda, pregunta que tengan para que podamos escuchar también a los que están detrás de esas cámaras para poder continuar con una plática interesante acerca de los cuentos y leyendas de Yucatán. Claro que sí. Entonces, vamos a dar inicio. Cuentos y leyendas de Yucatán. ¿Okay? Eso lo dejamos para lo último y empezamos. Pues comenzamos con esta bella imagen de el adivino de Uxmal. Hay una muy interesante leyenda acerca del enano de Uxmal, el adivino, como se le conoce. En esta bella ciudad precolombina, pues allí hay unos datos muy interesantes que cuando andamos en la zona arqueológica les platicamos acerca del origen de ese bello monumento, ese templo del adivino o el enano de Uxmal. La leyenda del enano habla acerca de una bruja como en todo lo que es el área de Yucatán se utiliza mucho el chamanismo, el men, las brujas, la herbolaria. Entonces aquí en esta nos habla acerca de una mujer que siempre había querido tener una descendencia. Esta Xmucane siempre había querido tener una descendencia, pero pues no se le daba por alguna situación, por lo mismo de que pudiera ser una hechicera, pues obviamente mantendría alejado a las gentes cerca de ella. Entonces, de esa manera es de que los dioses, pues ya comparecidos con esa mujer, pues le hacen llegar un huevo. Ese huevo va a ser conservado, va a ser cuidado por la bruja y lo va a colocar cerca de un fogón para que de esa manera ese mismo calor pues pudiera mantener a este huevo que estaría cerca de este fogón. Qué sorpresa que a los pocos días después de estar cuidándolo con mucho cariño, pues brota de ese huevo un enano. Y este enano, pues obviamente va a ser criado por esta bruja que le va a enseñar a todo tipo de magia, todo tipo de valores. Esta va a ser enseñada por la bruja hacia el enano, de tal manera que pues llega un momento en la que la curiosidad, el conocimiento del enano empieza a ser tan alto y su curiosidad le llevó a un punto en la que el enano vio que la bruja no se movía cerca de un fogón.
cerca de ese fogón no se movía por alguna razón, y ese momento en la que se movía era solamente cuando agarraba su tinaja y se iba a buscar agua al chultún. De esa manera es que cuando se iba a buscar el agua, tardaba cierto tiempo y regresaba y se colocaba otra vez cerca de ese fogón. El enano, pues con su curiosidad y su inteligencia, llega a tomar esa tinaja, ese cántaro, y le hace unos orificios abajo, de tal manera con la idea de que hacer que la bruja haga más tiempo llenando su agua en el chultún, de tal manera que cuando se va la bruja está echándole agua a la tinaja y no se llena y no se llena, por lo tanto el enano le da tiempo de buscar en ese fogón qué es lo que la bruja estaba ocultando con tanto sigilo, de tal manera que el enano, al remover todo ese fogón, el fuego, las tizas, todo lo que había en ese fogón, se encuentra con un tuncul, y ese tuncul estaba acompañado también de unas sonajas. Por lo tanto, él toma esos elementos y su curiosidad lo hace golpear ese tuncul. Qué sonido tan impresionante hace, que el sonido vuela y llega a los oídos del gobernante. Así es, el Halachwinik en ese momento en Uxmal escucha ese sonido del tuncul y lo hace llegar, puesto que el sonido pudieron identificar de dónde provenía, tal vez de ahí de Cabá, tal vez de ahí de Cabá, donde en algún momento era parte de lo que era la gran ciudad de Uxmal. Por lo tanto, lo hacen traer por un grupo de guerreros hasta el sitio o la ciudad importante de Uxmal y lo presentan ante el gobernante, de tal manera que el gobernante lo toma como si fuera un reto, como si estuvieran desafiando a la fuerza de este gobernante, y entonces lo hace llegar. Al tenerlo enfrente al enano, le pone una serie de pruebas, al grado de decirle: si tú me desafías para tomar mi reino, tienes que probar que tienes esa fuerza y esa fortaleza e inteligencia para poder gobernar esta bella ciudad de Uxmal, la 3 veces construida. De tal manera que le hace una serie de pruebas y le dice: la prueba va a comenzar mañana, así que te regresas a Cabá para que podamos hacer las pruebas al día siguiente. El enano inteligentemente le responde: no, si yo me regreso con tus guerreros, puede que en el camino me puedan matar. Por lo tanto, yo me quedo aquí en esta ciudad y yo voy a construirme un edificio para poder quedarme. Oh, sorpresa, que al día siguiente aparece un templo hermoso. El gobernante, estaba un poco estupefacto al ver ese edificio que se había construido en una noche, de tal manera que lo manda a destruir, y el enano lo vuelve a construir una segunda vez, y lo destruyen y lo vuelve a construir una tercera vez. Probablemente ahí viene o deriva el nombre de Uxmal, la 3 veces construida, pero pues ahí no para. Llega el momento en el que una segunda de estas pruebas era colocarle un cocoyol en la cabeza. Al que resistiera los cocoyoles que cupieran en una canasta o en un cesto, pues sería entonces el próximo gobernante o el que habría desafiado el reinado a este gran Halachwinik. De tal manera que al enano le colocan un cocoyol en la cabeza y con un mazo se lo revientan en la cabeza. Obviamente, Shmukané, ella había colocado una tortilla o tal vez algo mágico que le pudiera cuidar a este enano para que pudiera resistir esa prueba. De tal manera que al romperle el cocoyol, pues nada sucede. Al querer ponerle otro cocoyol, el gobernante dice: un tercero y vamos a seguir con la prueba para mi persona. Y el enano dice: no, yo ya pasé uno, ahora te toca. Entonces el gobernante, pues confiado en decir: si él la pasó, pues yo también. Y de tal manera que se coloca el cocoyol en la cabeza y le revientan el mazo en la cabeza, rompiéndole el cráneo al Halachwinik.
Por obvias razones, entonces, el enano gana o ese desafío va a convertirlo en uno de los gobernantes de Uxmal. Eso es una leyenda muy interesante en Uxmal. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el recorrido en ese lugar de Uxmal, nosotros siempre vemos en el cuadrángulo de las monjas que en uno de las fachadas, en el lado poniente, ahí vemos en el nicho a un pequeño personaje con un caparazón de tortuga, con unos pies pequeñitos y de una figura pequeña. Entonces podríamos decir que este podría ser el enano que pudo haber ganado ese reinado o ese desafío para poder ser el gobernante de Uxmal. Sin embargo, nosotros los conocemos como Pahuatunes. Y esa sería entonces la leyenda del enano de Uxmal. Muchas gracias por ese gran relato, Jenner, te lo agradezco. Yo tengo una pregunta o me surgió una duda. ¿Esa leyenda la podemos escuchar cuando visitamos Uxmal a través, claro, de un guía certificado? Por supuesto, de hecho, no hay nada más bonito escuchar esa leyenda precisamente enfrente del Palacio del Adivino o el Templo del Enano de Uxmal y poder hacer uso de esos relieves que tienen en las fachadas, pues hacerles casi físicamente enseñarles parte de la leyenda, pues lo que podemos encontrar en el Templo del Adivino de Uxmal, pues detalles, mascarones, figuras pequeñas, adornos, todo lo que nos hace recordar o vivir, estar dentro de esa leyenda. Eso es lo que lo hace muy interesante la visita de Uxmal. Oh, gracias, te lo agradezco. Igual, vamos a continuar con la siguiente cuento o leyenda, que esta vez son los aluches. Pero antes de iniciar, quisiera comentarles que si tienen algún dato extra o quieren preguntarle algo directamente a Jenner, lo pueden comentar aquí abajo en los comentarios y mucho gusto estamos pasando el cintillo de su pregunta o su comentario. Muchas gracias, Jenner. Entonces, continuamos. Esas imágenes de los aluches, obviamente son los aluches en la península de Yucatán, también se le conocen en otros lugares. Se les conoce en todo lo que es Mesoamérica. Hay imágenes de estos duendes, hay imágenes de estos espíritus, puesto que los aluches son los primeros pobladores que llenaron la tierra del Mayab, esta tierra del Faisán y del Venado, Uyumilque, Uyumilcuts. Esta tierra pues fue primero poblada por estos seres, los aluches. Estos aluches que vienen siendo los protectores, vienen siendo los duendes que nos cuidan y cuidan a todo lo que es lo vivo, a todo lo que es tangible. Estas imágenes, estos personajes se hacen presentes por medio del viento, por medio de energías, por medio de... Hay muchísima gente que puede tener esa sensación o tener esa virtud de poder sentir las energías. Son energías. Nosotros cuando estamos dentro de estos sitios arqueológicos que visitamos, dentro de estas haciendas, cerca de los cenotes, porque en los cenotes es donde habitan aluches, en los cerros, es ahí donde habitan los aluches, y en toda tierra o en cada punto del Mayab, ahí están los aluches. Estos aluches son unos pequeños personajes, tal como nos lo dibuja Medis Bolio, como nos lo dibuja una serie de escritores yucatecos que han hablado o han escrito leyendas acerca de los aluches. Sin embargo, uno de los mejores platicadores, narradores de estas imágenes de los aluches son nuestros abuelos, son nuestros tíos, que en algún momento ellos estuvieron en el monte, en la milpa, estuvieron en algún momento caminando en las tierras del Mayab, en la cual ellos pudieron haber tenido un contacto con alguno de estos personajes. Una de las anécdotas que tengo, pues, es uno de mis tíos que al estar caminando en una de las veredas de los Enequenales, él sintió cómo le caían piedritas en la espalda. Le caía una, levantaba la vista, le caía otra piedra
en la espalda y él seguía cortando la penca del enequén sin hacer caso, hasta que llega el momento en la que lo comienzan a silbar. Es un silbido muy interesante. Los empiezan a silbar, y entonces ya mi tío recuerda que el abuelo le decía, cuando escuches un silbido, levántate y mira a tu alrededor, mira en dónde estás pisando. Y resulta que a los pocos metros donde él estaba, ahí había una tzapcán. Ahí estaba una cascabel que estaba merodeando cerca de donde estaba mi tío. Y por lo tanto, al ver la tzapcán, la cascabel, pues simplemente se dio cuenta que los aluches lo habían protegido. Habían cuidado a este mi tío, que estaba muy cerca de ser picado por una tzapcán, por una serpiente de cascabel. Imagínense, en medio del monte, con una picadura de una serpiente como la tzapcán, pues no iba a llegar de vuelta al pueblo. De tal manera que los aluches, entonces, son los protectores. Los aluches son los espíritus que nos cuidan mientras caminamos en las tierras del Mayab. Pero, así como hay buenos, hay malos. Hay buenos que te cuidan, pero también hay malos que cuando una persona hace una milpa y de repente ha recibido de que sus elotes no se logran, su melón se pudre, el pepino se lo come el tejón o el jaleo, cualquiera de esos animales, entonces dice, voy a pedir a los chamanes que me ayuden para pedirle a los aluches que protejan esa milpa, y cuando llegue el momento en el que estos protectores van a estar haciendo que los animales se alejen, a veces al abandonarlos se convierten en malos, porque la actitud de cada uno tiene mucho que ver. Entonces, como en la vida, hay buenos y hay malos. Todo depende de la espiritualidad y tu energía, como estés. Nosotros, cuando entramos en algún momento en la zona arqueológica, hemos entrado con positivismo, con motivación, y en algunas ocasiones yo he llevado tabaco, he llevado miel, agua. Al entrar al sitio, yo he sentido la necesidad de depositar una ofrenda, puesto que en esos sitios, en esas zonas arqueológicas, también hay energías, también hay aluches. Por lo tanto, dejarles una ofrenda en una jícara, un poquito de pozole, agua, tabaco. Tal vez eso sería una de las mejores ofrendas que uno pudiera dejar en un recinto religioso, como podría ser alguna zona arqueológica. De tal manera que al entrar ya nos sentimos protegidos. En algún momento, cuando alguna persona entra negativamente, suele tener algún percance. Me ha tocado gente que entran con tal desinterés o tal vez una mala energía, que le ha picado el hoch, que es una hormiga grandísima, o le ha picado las avispas, abejas, o simplemente hemos visto alguna serpiente sin consecuencias. Nada más que los hemos visto, y eso normalmente no se ve en esos sitios. Sin embargo, al depositarle una ofrenda, entonces ya pedimos permiso a estos aluches. Claro, tiene una pregunta. Todavía seguimos sin preguntas de los agentes de viajes que nos acompañan, pero a mí me surgió una. ¿Los aluches solo son referentes a la península o al mundo maya, o en toda la República podemos ver aluches? Exactamente, en todo lo que es en todo Mesoamérica, los aluches son visibles, o se pueden, no visibles, sino que se conoce en toda Mesoamérica, pero con los nombres de cada región. De acuerdo a el dialecto, a la lengua de cada uno, pero se hacen visibles. Incluso en estos personajes que vemos son también visibles arquitectónicamente o esculpidos en diferentes templos en diferentes lugares. En Copán, en Honduras, en Guatemala, en Tikal. En muchos de los lugares hay imágenes de estos personajes como enanos, como hombres bajitos, con diferentes características que los hace ver como si fueran unos duendes. Vamos a llamarles duendes. En algunos lugares les llaman chaneques, en algunos les llaman guayes, aluches, como aquí. Entonces es conocido en casi toda Mesoamérica. Oh, muchas gracias.
¿Hay algo más que comentar referente a los aluches o podemos pasar al siguiente? Sí, podemos pasar al siguiente en espera de algún comentario de nuestros televidentes escuchas. Ok, claro que sí. Recuerden, amigos agentes de viajes, que pueden ir comentando alguna duda que les pueda surgir referente a los temas que estamos platicando hoy. Siéntanse con la libertad y les recuerdo que nos pueden ayudar compartiendo el contenido con sus amigos agentes de viajes para que se sumen a esta transmisión. Esta leyenda de la Ixtabay es una de las más escuchadas en la península de Yucatán y pues en todo México. Muchos lo relacionan con La Llorona, la que se escucha en el centro de México, y la Ixtabay para nosotros tiene también un significado pues igual, de la mujer bellísima, de cabello largo, de piel morena, vistiendo de un atuendo unipil blanco largo, parado oculto en una ceiba. De tal manera que pues la Ixtabay tiene unos orígenes prehispánicos. Se habla que la diosa Ixtab, que era la diosa del suicidio, esta era una representación muy importante en la que se representaba a una diosa, representándola con una imagen de una mujer con una cuerda en el cuello. Era la diosa del ahorcamiento. De tal manera que el suicidio, en algunos casos en la época prehispánica, se consideraba como una muerte honrosa, de honor, al grado de que se consideraba como una de las muertes por como se hacían en los sacrificios humanos, en los guerreros, o alguna mujer que moría en el parto, pues se le daba esa imagen de una diosa buena, protectora de al ir hacia el inframundo. Ixtab era la que podría dirigirlos hacia su morada. De tal manera que Ixtab estaba relacionado también con el dios de la muerte, Apuch, la cual se representaban por dos imágenes semidescarnadas, dos imágenes que mostraban la muerte posterior, o sea que la muerte, al llegar a un momento de putrefacción, se notaban los huesos, se notaban las cuencas de los ojos cadavéricas, y esa era la relación de Ixtab. De tal manera que la Ixtabay va a ser una consecuencia también de esos personajes prehispánicos, al grado de que cuando llega la colonia, entonces, lejos de ser una diosa, la convierten en algo maligno, la convierten en algo de que esta mujer se presentaba a los hombres. Ahí hay una pequeña reflexión en la que esta mujer bien pudo haber sido una mujer enamorada, una mujer que pudo haber sido celosa, ¿sí? ¿Por qué perseguir solamente a los hombres para llevarlos a su morada allá en el árbol de la ceiba? Y entonces de esa manera es de que la Ixtabay la representaban de esa manera, en la que ella recorría por las noches, tal vez por un desamor, en la que ella pudo haber perdido un amor y buscaba entre todos los hombres pues ese amor perdido. De tal manera que cuando las noches caían, pues obviamente sin luz, sin nada, pues era total oscuridad, pero ella brillaba con su hipil blanco, su belleza, su cabello negro, pues el hombre caía prácticamente enamorado, lo cual era llevado, era totalmente atrapado y se lo llevaban a los montes, en la cual muy probablemente amanecían con una serie de espinas, porque probablemente al querer abrazar a esta Ixtabay, lo que estaba abrazando era un árbol de nopal, o sea que terminaba todo espinado. De tal manera que llegaba un momento en que la Ixtabay tendría que tener alguna morada, tendría que tener alguna casa, y el lugar donde moraba pues era en un árbol de la ceiba. Y qué casualidad de que para nosotros la ceiba era considerado un árbol sagrado, pero durante la colonia nos la hicieron maldita. Nos hicieron de que la ceiba era el lugar donde la Ixtabay se ocultaba. Por lo tanto, lejos de ser un árbol sagrado, nos lo convirtieron en algo maligno. De tal manera que, pues, cuando en las épocas en las que vivía la Ixtabay antes de perder a ese hombre amado, al morir, pues, cuando la entierran,
surge en esa tumba de tierra, surge un árbol, que ese árbol, qué sorpresa, que se llama Xtabentún. El Xtabentún es un árbol que cuando florece da un aroma a miel, y eso fue la consecuencia de ese gran amor que tuvo, pues llegó a crecer o a convertirse en una flor, en la flor de Xtabentún, y la ceiba entonces tendría esa morada de la Xtabay. Pedro Meléndez, la ceiba también tiene espinas, así es. Se dice que hay dos, como en cualquiera, ¿no? Hay el árbol macho y el árbol hembra. Se dice que el árbol macho tiene las espinas y la hembra no tiene espinas, aunque también se puede entender de que el árbol de la ceiba cuando crece con espinas para evitar que algunos animales pudieran destruirlo, pero más que nada podría ser de que sea esto, que haya un árbol de la ceiba macho y una hembra. Entonces, en muchos lugares se pueden ver esas ceibas con las espinas, y yo cuando voy con mis clientes a Uxmal, a la entrada hay un árbol de la ceiba llena de espinas, y yo les digo, abrácenla y se van a liberar de todos los chakras, se van a liberar de todas las energías negativas. Nadie se ha atrevido. Muchas gracias, Jenner, por todos esos comentarios. La historia me imagino que varía de acuerdo al estado y de acuerdo al país. ¿Estoy bien? Totalmente. Se conoce que en otros lugares, como en el Perú, como en otros lugares donde haya llegado la colonia, se tiene una imagen parecida a lo que es la Xtabay. Y en cada lugar, pues es una manifestación muy diferente. En mi pueblo de Yaxcopoil, a varias personas se les ha presentado. A mi tío Álvaro, en alguna ocasión la vio. A mi primo Seco, bueno, así lo conocemos, también se le apareció la Xtabay cuando pues ellos tendrían, no sé, 25, 30 años, hace ya varios años, cuando ellos andaban, pues sí, andaban de alcoholes con sus buenos alipuses adentro, y ellos tuvieron la experiencia de ver a los aluches y también a la Xtabay, porque mi tío también llegó un momento en el que ellos al andar en el monte, pues veían cuevas, y la curiosidad, al entrar a las cuevas, pues llegaban a tener esos contactos, en la que mi tío describía a esos personajes de los aluches como unos personajes pequeños, como de unos 30, 40 centímetros, con la ropa totalmente cafecita, tipo llena de tierra, con un sombrerito, pues de alguna manera le buscaba la manera cómo identificarlos físicamente, puesto que él había tenido en contacto con esas imágenes. Y mi primo Seco, pues él cuando tuvo el encuentro con la Xtabay, pues él despertó en los nopales. Él estuvo acostado en los nopales, pero cuando despertó, ya estaba a una distancia importante de la hacienda y se tuvo que regresar caminando, obviamente, pero pues sí, ya totalmente espinado. Bueno, como sabes, yo soy de Tabasco. En Tabasco se escucha de que ahí los pierde, pero ellos ya no regresan. Entonces, ahí la Xtabay sí. de Yucatán no es tan mala. Eso, la Xtabay de Yucatán es benévola. La Xtabay solamente asusta, no hace tanto mal. Ok, entonces, continuamos, ¿te parece? Adelante. Esta leyenda de el señor de los venados, el Yunque, estamos en la tierra del faisán y del venado. Esta tierra donde el venado es una insignia importante, al igual que el faisán. Lamentablemente los faisanes ya están extintos en esta zona de Yucatán, dado a la producción del enequén, posiblemente por la deforestación, el crecimiento incontrolado de la ciudad de Mérida, las poblaciones, bueno, muchísimas razones. Sin embargo, allí en esta imagen del el venado cola blanca,
aquí viene una leyenda muy interesante en la que muchos de los alimentos que se tienen en el Mayab son producto de estas tierras. Estas tierras nos producen o nos dan alimento en el jaleb, en el tejón, en el coatí, en el armadillo, en iguanas, en todo tipo de animales silvestres que completaban lo que era la dieta del campesino. Sin embargo, hubo un momento en que la gente empezó a cazar al venado cola blanca, pues ya utilizando los shbuk-bitzones, que son las llamadas escopetas. De esa manera, pues la cacería se comenzó a incrementar, al grado de que algunos de estos personajes, algunas de estas gentes, llegaron a tener mucha suerte. Llegaron a tener mucha suerte cuando ellos cazaban el venado, el hocico del venado se clavaba en el zacate o en la tierra donde caía, y al levantarle el hocico salía un gusano que ellos guardaban en un vasito con un poquito de sangre. De esa manera, al tener el gusano, ellos podían ir solos y por el mismo gusano llamar al venado y poder cazarlo. Pero también dentro del venado, en la parte del estómago, al limpiarlo. Eso sí es un dato interesante. Cuando el cazador tomaba la presa, él solito tenía que limpiar la panza. Él solito tenía que limpiar el buche para que de esa manera él pudiera tener la suerte de encontrarse con la piedra del venado. Era una piedra imposible de explicarles porque era una piedra muy, muy rara. De tal manera que esa piedra la ocultaba en su sabucán y al ir al monte, pues él tenía la suerte de que cada vez que iba, pues cazaba venado, al grado de que cuando alguna persona de la hacienda sabía que fulano de tal tiene la piedra, lo iba a buscar. Le decía, oye, Juan, vamos a la cacería, porque sabía que tenía la piedra y aseguraban que Juan iba a cazar un venado. Y así, al repartir el pu, pues entonces les iba a tocar también la carne del venado. De tal manera que así lo hacían. Pero todo tiene su límite, todo tiene su medida, al grado de que cuando ellos abusaban de la piedra del venado, ahí se les aparecía el yunque, el señor de los venados. De esa manera, cuando ellos veían a un venado impresionante con las astas puntiagudas, cuando eso sucedía, cuidado, ya el señor de los venados te avisa que esa piedra, que ese gusano del venado tenía que regresar al monte, ya no más. La suerte de este cazador ya se había acabado. Entonces había que tirar la piedra al monte o devolver al gusano. So pena de, como en una noche, cuando una persona fue hacia el monte y en uno de esos pequeños montículos de repente vio un venado imponente que con la luz de la luna brillaba con mayor intensidad. Él simplemente se bajó de su caballo, caminó a contraviento para que no le pudiera olfatear y se dispuso a cazarlo. Cuando le revienta el primer balazo, escucha cómo impacta entonces este animal y él solamente ve cómo brinca y él se dice, lo he cazado. Cuando él se acerca, se da la sorpresa que no se encuentra con el venado y lo ve a lo lejos, otra vez parado imponentemente y le vuelve a tirar, le vuelve a dar y así está. Cuando de repente se da cuenta que ha gastado casi todos sus cartuchos y el venado no cae. En ese momento le llega un escalofrío que le comenzó desde la espalda hasta la nuca y dice o piensa, este es el yunque. Y en ese momento se va corriendo, monta a caballo y se va de regreso a su pueblo. Él no puede hablar por el susto hasta que va Don Tino y le empieza a hacer una serie de trabajos, les empieza a hacer unos rezos, su chamanismo. Entonces, a los 3 días comienza a hablar y dice, me topé con el yunque y vivo para contarlo. Cuando regresan a ver dónde estaba, encuentran su escopeta, encuentran cartuchos, pero el árbol de la ceiba, chacá, roble, el pitch, todos esos árboles estaban impactados por los perdigones de la escopeta. ¿Qué sucedió? Que él tuvo una imaginación de que vio a un venado y escuchaba el impacto
pero era al árbol donde se impactaban esos proyectiles y nunca iba a ser posible que cazara al yunque, dado a que es una energía, es un espíritu que protege a los montes del Mayab. Ese yunque está también relacionado con Yunkash, el señor de los montes. Y este es un hecho verídico. Ese es un hecho verídico que sucedió allí en la hacienda de Yaxcopoil. Ahí a una persona bueno, ya en paz descanse, pero que fue muy amable al contarlo a unos 7 u 8 niños que nos gustaba escuchar sus leyendas, al igual que a nuestros abuelos. Oh, muchas gracias, Jenner, por contarnos estas leyendas o cuentos tradicionales de aquí de Yucatán. La verdad, yo, si te soy sincera, solo me sabía la del adivino y la del Iztabay. Son las únicas dos. Las otras de los aluces sí había escuchado, sobre todo que ayudan a curar las milpas, pero hasta ahí. Sí, de hecho, hay un comentario de Lourdes Ayaquica. Sí, esas leyendas del Yunque, hay también la del Yumtul, que es el de los conejos, que también hay el Yumtul. Hay varias. Ustedes saben que en la tierra del Mayab, pues antes de que el hombre existiera, pues existieron los animales. Los animales fueron los primeros pobladores de estas tierras bellas, en la que al denigrar o al no aceptar o agradecer la vida a sus creadores, fueron condenados a ser el alimento de la próxima generación, de la próxima creación, la cual fue pues el hombre hecho de maíz. Al ser creados con el Ishim, pues entonces estos van a ser alimentados por los animales que habían sido los primeros aluches, animales y los hombres hechos de maíz. Oh, la verdad, hoy sí fue un tema interesante. Hoy sí me mantuviste cautiva toda la transmisión. Amigos agentes de viajes, ¿hay algo que quieran comentar? Mientras ustedes van poniendo sus dudas y sus comentarios en el chat, quiero compartirles las redes sociales de la certificación. Los pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, y para los que quieran ver la repetición de estos live, se quedan guardadas aquí en Facebook, pero ya tenemos canal de YouTube. Entonces ahí también van a poder encontrar las transmisiones. Los invitamos a ir a suscribirse al canal de YouTube, donde van a poder encontrar todo el contenido que hacemos con mucho cariño para ustedes. Igual comentarles, les comparto las redes sociales de aquí, de nuestro guía, Jenner Vallejos. Igual él tiene Facebook y canal de YouTube como Jenner Vallejos Guía de Turistas, y su Instagram lo pueden encontrar como Jenner Vallejos. Ahí nos comparte un poco en su Instagram de su día a día. Ayer ahí se estaba tomando un agua de pitaya, si no estoy mal, ¿verdad, Jenner? Era de pitaya, sin embargo escribí que era de chaya para fomentar la lectura. Qué bueno. Y por último, también les comparto mis redes sociales. Como saben, yo soy la directora de Ciranda Group Tour operador aquí en Mérida, Yucatán, pero también genero contenido para ustedes, agentes de viajes en el sector turístico, y me pueden encontrar en Facebook, en mi canal de YouTube como Ana Laura Ara. Tengo Instagram, Twitter, y ando ahí con la locura del TikTok porque es lo de hoy. Muchas gracias, Lourdes. Nos dice, gracias, Jenner y Laura, por recordar y aprender con un gusto, Lourdes Ayaquica. Y pues, pues les invito a que pues en algún comentario que ustedes tengan, pues algo que quisieran saber. O sea, Yucatán tiene tantas cosas para platicar, ¿no?
Y pues aprovechemos estos días de confinamiento para que podamos tener temas de plática, para que usted, agente de viaje en el futuro, pues pueda usted tener una gama de qué lugares visitar y qué ver, ¿no? Hay muchísimas gracias muchísimas cosas para ver. Muchas gracias igual, Liliana, por hoy conectarte a esta transmisión. Espero que sigas estando presente en las que vienen a futuro. Igual comentarles que ustedes eligen los temas en los cuales estamos platicando. Este tema lo eligió Lourdes Ayaquica en la transmisión pasada. Entonces, si ustedes quieren saber algún tema en el cual quisieran repasarlo, que les comentemos, que quizás las novedades, con mucho gusto, déjenlas aquí en los comentarios y Jenner y yo nos vamos a dar a la tarea de hacer la investigación como debe ser para compartirles lo mejor. Muchas gracias, Pati. Un gusto, Ana Patricia. Muchísimas gracias. Pues creo que eso sería todo por la transmisión de hoy. Si nuestros queridos agentes de viajes no tienen algo más, recomendaciones referente a temas o preguntas, pueden escribirlas y nosotros aquí lo ponemos en votación. Yucatán podemos preparar para el próximo video. Sí, Yucatán tiene muchas cosas para platicar. Tenemos cenotes, tenemos zonas arqueológicas, las rías, ¿qué más? Haciendas. Los restaurantes, tenemos una gran gastronomía. De hecho, si les somos sinceros, hoy desayunamos tortas de cochinita. Obviamente con su respectivo refresco, ¿verdad? Para que nos dieran fuerzas y ánimos para iniciar esta transmisión. Pero bueno, algunas últimas palabras, Jenner, para terminar esta transmisión. Pues como siempre, un gusto. Es un gusto compartir unos minutos de pues parte de mi aprendizaje, de mi enseñanza, que ha sido a lo largo de pues ya unos cuantos años, en la que pues son experiencias vividas en mi pueblo, en Yaxcopoil. Algunas de ellas pues son producto de libros que muchos escritores yucatecos tienen acerca de las leyendas. Entonces cada uno de ellos tiene un toque. Lo mío pues son experiencias de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos que son de la hacienda. Entonces pues son detalles que de repente salen a la luz, ¿no? Son espontáneos y de repente estando en el sitio salen estando en una hacienda. Siempre voy a tener una anécdota que he vivido, puesto que he recorrido mucho de las haciendas y muchísimo de lo que es la península de Yucatán. Por lo tanto, pues siempre vamos a tener temas de plática de algo muy interesante en cada uno de nuestros viajes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los agentes de viajes que estuvieron conectados el día de hoy. Y pues a mí lo único que me hace falta decir, muchas gracias siempre por compartir todo el contenido que nosotros generamos. Lo hacemos con mucho cariño. Lo que estamos buscando es fomentar el destino Yucatán a través de ustedes, que son los agentes de viajes, que son los que llevan la batuta al fin del día hacia la venta directa con los clientes o el turista que quiere visitar Yucatán. Es por eso que los invitamos a que promuevan Yucatán para que cuando estemos en semáforo verde y el turismo se reactiva en la península, seamos uno de los primeros estados por qué visitar. Muchas gracias, José Villalobos, por unirte a la transmisión. Un gusto, pues, José Villalobos, muchas gracias. Eso sería todo y no duden en dejarnos los comentarios o nos pueden enviar inbox para el siguiente tema de la transmisión. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Un gusto.